Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer esta presentación lo más práctica posible y sobre todo voy a intentar explicar cuál es el motivo por el cual se ha escogido este tema dentro de este ámbito. Desde hace ya bastante tiempo nos vamos encontrando con situaciones que son bastante complicadas, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a manejarse con Internet. Desde hace ya unos años se utilizan técnicas para la búsqueda de información, que en este caso se le llama normalmente OSINT, que es Open Source Intelligence, y que normalmente se ha utilizado para todo aquello que es la búsqueda de información, luego el análisis y finalmente ya sería la introducción de esa inteligencia dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero ¿qué ocurre cuando los malos utilizan esas mismas técnicas que nosotros utilizamos para sus propios beneficios? Como por ejemplo cuando están intentando atentar contra algún tipo de objetivo que sea interesante para ellos, en este caso sería un policía, una comisaría, cualquier otro tipo de lugar que fuese emblema de un cuerpo de seguridad del Estado. Durante esta hora aproximadamente lo que vamos a tratar de hacer es prevenir de cuáles son aquellos ataques que más se están dando y también intentar un poco que nosotros seamos conscientes y que tengamos toda nuestra comunicación lo más activa posible y controlada para que los malos, en el caso hipotético en el que quisiesen encontrar información sobre nosotros, en este caso sobre policías, no lo pudiesen hacer. Normalmente lo que se hace es marcar como 3 objetivos principales. El primero de todo es que podamos realmente tener una escucha activa y poder tener un conocimiento de cuál es la información que hay sobre nosotros en la red. No tanto desde el punto de vista reputacional, que evidentemente nos interesa que cualquier policía, tanto si es oficial como si es suboficial, tenga una buena reputación en la red, pero en algunos casos nos interesará que sean anónimos. También en el caso en el que nosotros normalmente más nos encontramos es que tenemos que analizar cuál es la reputación que tienen cada uno de los miembros que están de forma activa en redes sociales y en algunos casos también fuera de las redes sociales con información que ellos no controlan y cómo eso puede afectar a la reputación del cuerpo. Normalmente todo lo que serían las oficinas como la ORIS o como la oficina de prensa de los Mossos d'Esquadra o de cualquier otro cuerpo policial tiene un apartado que es el de la búsqueda continua de información sobre qué es lo que se publica sobre ellos en los medios de comunicación. Pero ahora vamos a bajar un peldaño y vamos a intentar buscar información que haya sobre el cuerpo y sobre sus diferentes miembros dentro, concretamente, no solo de los medios de comunicación, sino también dentro de foros, dentro de blogs, en algunos comentarios, en los vídeos, en fotografías que dicen bastante más de lo que nosotros creeríamos. Os voy a enseñar algunos ejemplos para poder realmente tener una idea mucho más visible de lo que hay y aprenderemos a retirar ese contenido o bien a desposicionarlo para que nosotros estemos lo más centrados posible en tener la imagen que realmente queremos tener y no aquella que Google está mostrando de nosotros. Y para ello, también veremos algunos ejercicios prácticos que se puede hacer en fuentes abiertas para que esto pueda tener el lugar que tiene que tener. Vamos a partir de la base de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son desde hace muchos años conscientes de cuál es la importancia que tiene el protegerse en materia de ciberseguridad, sobre todo a nivel de las comunicaciones. Se trata de que esas comunicaciones sean lo más anónimas y seguras posible cuando se tiene que transmitir información entre un miembro de un cuerpo y otro miembro del cuerpo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando en algunas ocasiones requerimos de una respuesta que es mucho más inmediata y que no siempre se puede hacer de la forma más segura? Por ejemplo, la semana pasada hubo un tiroteo en Santa Coloma, que Santa Coloma es una población que está cerca de Barcelona. Pues escasos 4 minutos más tarde de que eso hubiese ocurrido, la red, concretamente WhatsApp, Telegram, Threema y otros tipos de mensajería instantánea, iban llenas de fotografías y de vídeos de ese tiroteo. Vamos a poner que en este caso se lo enviaban a personas que realmente podían aportar algo de información sobre la persona que había disparado. Pero imaginemos que alguien tiene un error a la hora de utilizar ese Threema o ese WhatsApp o, por ejemplo, Telegram y lo envía a una persona que no es, o lo envía con un contenido
que no se puede garantizar que pueda ser confidencial o que pueda estar manteniendo el secreto profesional. Y esto ocurre porque existe la necesidad de comunicación, lo cual no quiere decir que se esté garantizando la seguridad en todos los diferentes espacios de comunicación que hay entre los diferentes miembros. Esto no tiene por qué significar que se esté haciendo adrede y que se esté haciendo para molestar al cuerpo, evidentemente, pero sí que en algunos casos se está haciendo teniendo una consecuencia y una consecuencia que no es positiva. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a hablar de un escenario que es cambiante y que actualmente se encuentra tal y como intentamos explicar en la fotografía. Tenemos un escenario que está perfectamente diferenciado, que es el ámbito personal, en el que nosotros podemos tener diferentes tipos de interacciones, ya tanto sea a nivel íntimo como a nivel familiar, como incluso a nivel pues, más de amigos. Y normalmente con estas interacciones, que son más del ámbito personal, nosotros nos comunicamos a través de WhatsApp, tenemos también Facebook y en algunos casos también tenemos redes de lo que se llamaría de dating. Pero resulta que luego tenemos otra vertiente, que es el ámbito profesional, en el que ahí nos vamos nosotros relacionando con personas que son de nuestro propio ecosistema profesional, pero que también utilizamos los mismos sistemas de mensajería con los que también nos relacionamos en el ámbito personal. Entonces, aquí es cuando realmente se rompe la brecha y cuando empieza a filtrarse información que no debería. No significa que se haga de forma consciente, pero sí que se está haciendo de forma inconsciente. Y vamos a hacernos algunas preguntas. Sobre todo, me gustaría que quedase en el inconsciente de cada uno de nosotros para que de forma automática y poco a poco vayamos siendo cada vez más conscientes de toda la información que estamos compartiendo y toda aquella información que hay sobre nosotros y que nosotros no estamos controlando. La primera pregunta que generalmente se hace cuando se va a hacer un plan de protección de la identidad digital es si se utiliza el nombre y la fotografía real en cada uno de los diferentes ámbitos que nosotros trabajamos en las redes sociales. También se hace la siguiente pregunta y es que si se utiliza el email personal para todas las redes. En algunos casos también tenemos que preguntar si el correo corporativo se está utilizando para la personal. Voy a abrir un paréntesis. Hace escasamente 7 meses se hizo pública la base de datos de Ashley Madison, que es una red social de ligue que está enfocada para aquellas personas que quieren tener una relación extramatrimonial o extrapareja, que lo puedan hacer garantizando sus... Bueno, pues justamente se hizo pública toda la base de datos. Nosotros hicimos un barrido de cuáles eran aquellas identidades corporativas que estaban dentro de esa base de datos, siempre del ámbito policial, y se encontraron que había correos electrónicos de los diferentes cuerpos policiales. Esto no quiere decir que se esté utilizando para un ámbito personal, sino que quizás se está utilizando para una investigación. Pero el problema está en que a través de esa base de datos, la propia compañía o las personas que han hackeado esa base de datos pueden llegar a conocer también la identidad, porque el correo corporativo en algunos casos se utiliza poniendo el nombre y los 2 apellidos del agente o poniendo una de las palabras del nombre, que generalmente es la inicial, y luego todo lo que serían los diferentes pues, apellidos. También es muy importante hacerse esta pregunta y es que si estamos utilizando passwords iguales para las diferentes redes, porque se puede dar lo que nosotros le llamamos el efecto dominó, que una vez han tirado una de las redes, son capaces de poder tirar el resto de las redes. Y os voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que, bueno, pues que es un policía y que accedieron a su correo personal. Cuando accedieron a su correo personal, vieron que algunas de las contraseñas que él estaba utilizando eran las mismas en las otras redes sociales. Y lo que le hicieron es este efecto dominó. Accedieron al correo, de ahí accedieron a las redes sociales porque le dieron a recordar contraseña y lo recuperaron en el propio correo electrónico donde ya habían accedido y se hicieron con la titularidad de las diferentes redes sociales. Esto aparentemente, aparte de ser engorroso, porque a nadie le gusta que accedan a sus propias redes y que deje de tener el control, además, claro, tuvieron acceso a la información que había dentro de esas diferentes redes y también los mensajes y también las relaciones personales y las relaciones profesionales que esta persona tenía, tanto en su Facebook como en otras redes sociales. Aquí, normalmente, nosotros
utilizamos lo que se le llama el two-step verification, que es poner una capa más y es que cuando nosotros introducimos nuestra contraseña, automáticamente tanto Gmail como por ejemplo WhatsApp, como Twitter, como Facebook, nos pide un código. Y este código se consigue únicamente a través de o bien un SMS o a través de esta aplicación que se llama Authenticator, Google Authenticator, y que dura unos cuantos segundos. Si nos fijamos, ahora dentro de aproximadamente 5 segundos, vamos a empezar a ver que el color de estos números cambia y pasa a rojo. Cuando pasa a rojo quiere decir que ya está a punto de cambiar y nos van a dar, como ahora, y nos van a dar una numeración nueva. ¡Pam! Y entonces aquí nos dan otra numeración. Si no tienen acceso a tu teléfono, no pueden acceder a esa red social. Por eso es muy importante que seamos completamente conscientes de que las contraseñas no solo deben ser diferentes para cada una de las redes, sino que además también tenemos que utilizarlas con un segundo step, que es como un segundo eslabón de verificación. Luego, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con cómo configuramos todo lo que sería nuestra mensajería instantánea. Tanto WhatsApp como Telegram se ha desarrollado para poder ver cuál es la información que hay detrás del perfil del usuario. Algunas aplicaciones, como por ejemplo os he dejado una, que es Check WhatsApp, que es para que se pueda ver si el usuario tiene o no tiene, con un número de teléfono, la fotografía en abierto de WhatsApp y el estado. Y en algunos casos, la fotografía que se utiliza en WhatsApp es la misma que se utiliza con otras redes sociales. Por lo tanto, si tenemos la mínima duda de que esa persona pueda ser la que corresponde con un número de teléfono, simplemente verificándolo podríamos ver, si no tiene la privacidad bien guardada, si esa fotografía corresponde con la persona que creemos. Y en el caso de que no tengamos la identidad, si esa fotografía la lanzásemos a Google, con Google Image o con algunas otras herramientas que nosotros utilizamos, se vería cuál es la posible identidad de esa persona en las redes sociales, lo cual nos pondría mucho más cercano a la identidad real de esa persona. También es importante preguntar si tenemos la geolocalización activada, porque en muchos casos nos ocurre que vemos que alguien está geolocalizándose sin ser consciente de ello a través de Twitter. De hecho, en muchos casos, cuando hemos tenido la sospecha sobre una persona y en algunas ocasiones nos encontramos que esa persona lo que estaba haciendo era, bueno, pues un caso concreto, estaba quemando unos contenedores y estaba reventando algunas de las oficinas bancarias en diferentes manifestaciones, pues lo que hicimos fue, con el usuario que tenía de Twitter, lanzarle una aplicación que lo que hacía era geolocalizar los tweets para ver en qué zona era. Y se pudo determinar perfectamente que la zona en la que había iniciado su cuenta de Twitter y las primeras fotografías estaban ubicadas en justo la localidad en la que nosotros sabíamos que la persona que creíamos que era es donde justamente pues, bueno, donde tenía su casa. Muy importante también que hagamos una búsqueda periódica, no solo en redes sociales, sino también en Google Groups. Os invito a que hagáis una comprobación, es muy sencilla, únicamente tenemos que ir a la página web Google Groups, que esto simplemente yendo a Google y escribiendo Google Groups nos dará la URL. Iremos allí y haremos una búsqueda con 5 palabras. Una va a ser nuestro nombre y tiene que ser nuestro nombre completo. Otra va a ser el DNI. Luego vamos a poner los teléfonos que nosotros tengamos y hay que ir haciendo la búsqueda de uno en uno. Luego vamos a poner la TIP y finalmente vamos a poner los correos electrónicos que hemos tenido. Con estas 5 unidades de información veremos si alguien ha hablado de nosotros o está hablando de nosotros sin que nosotros tengamos conciencia de ello. Vamos a hacer una búsqueda y como tenemos la pantalla compartida lo vais a poder ver sin ningún tipo de problema para que veáis la facilidad con la que están compartiendo información de algún cuerpo policial sin que este mismo cuerpo lo sepa. Accedemos a Google, introducimos la palabra Google Groups y nos va a aparecer una URL. Vamos a esta URL y vamos a poner una búsqueda que es la búsqueda de lo que sería el dominio de Mossos d'Esquadra para ver qué es lo que ocurre. Hacemos la búsqueda. En este caso es Mossos gencat.cat. Vamos a poner primero la arroba y después haremos
una búsqueda con la palabra Mossos. Le vamos a dar a la búsqueda y nos aparecen correos electrónicos en abierto con fechas más antiguas y más nuevas. Veis que en este caso nos lo está mostrando de más antiguo a más nuevo. Vamos a pinchar en este primero. Y nos encontramos un correo en abierto, pues concretamente de un caporal, que es de un cabo, que es el jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad. Nos indica cuál es el teléfono, cuál es su extensión. Y lo que es curioso es que aquí indica, este mensaje se dirige exclusivamente a su persona destinataria y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no son la persona destinataria indicada, les recordamos que lo haga saber. Aquí dice, cuida mi dirección de correo, haciendo los reenvíos en copia oculta, pero muy curioso, esta persona no lo ha hecho público. Quien lo ha hecho público ha sido el AMPA, que en este caso es la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de un colegio. Y bueno, pues lo ha hecho público. Y aquí además hay una serie de documentos que están adjuntos. Podríamos hacer también, bueno, hay bastantes más, como podréis ver. Bastantes, mira, esta es otra persona que también es de la Oficina de Relaciones con la Comunidad. Nos indica también cuál es el número de extensión, incluso el móvil de la persona y también un archivo adjunto. Bueno, esto es lo que os quería mostrar, simplemente para que podamos hacer nosotros una búsqueda y tengamos el conocimiento de qué ocurre cuando nosotros no somos conscientes de cuál es la información que hay sobre nosotros. Ahora no hace falta